Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu. y esto es Corazón Vegano, Un podcast que está hecho desde nuestro corazón. hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Corazón Vegano. El día de hoy tenemos un episodio sobre un tema del cual ya nos habían solicitado. El tema al que me refiero es la domesticación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de esta palabra? Pero realmente conocemos de dónde viene, conocemos su trasfondo. Pues bueno, el tema de la domesticación es muy amplio y engloba distintas especies. Remota muchos años atrás. Es complejo porque cuando hablamos de domesticación, como les comentaba, normalmente nos centramos o pensamos en perros y en gatos, pero este tema va mucho más allá. Empecemos con su definición. La domesticación es el proceso por el cual una población de una determinada especie animal o vegetal pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento que son heredables y además son el resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial por parte del ser humano o una selección natural adaptativa a la convivencia con el ser humano. Es decir, el humano le mete mano y el humano modifica y el humano cambia una condición de original o genuina a algo totalmente transformado. Habitualmente, la finalidad de la domesticación para el humano es obtener determinados beneficios de la especie domesticada, aunque en ocasiones se trata de un proceso espontáneo resultante de un beneficio mutuo. Esto es en palabras de la definición de domesticación, que vamos a ir viendo que pues está totalmente equivocado este concepto, porque nos vamos a dar cuenta que no hay ningún beneficio mutuo. Ahora desglosemos la definición de domesticación. Vamos a ir viéndola poco a poco. Pues nos dice que es un proceso, entendemos por proceso un cambio o una transformación, cambio en donde algunas especies pierden, ojo con esa palabra, pierden, adquieren o desarrollan ciertos caracteres morfológicos. Ahí nos vamos preguntando, como por qué deberían de perder algo como especie o a beneficio de quién. Por ejemplo, hay más de 500 razas de perros, siendo los mamíferos más diversos del planeta. Las razas de perros grandes y las razas de perros pequeños tienen la misma cantidad de cromosomas. Lo único que las diferencia a unas de otras es el subconjunto de genes y entonces nos preguntamos, ¿por qué hay tantas razas? Bueno, pues acertaron. La principal causa es el humano. La especie humana se ha encargado de criar de distintas maneras y ha conseguido que se creen nuevas razas con características específicas. Es por eso que vemos gran variedad de diferentes tipos de razas que pensaríamos que son diferentes especies, pero realmente la especie de perro está subdividida en muchas razas, que estas razas todas fueron creadas, sí, por el humano. De acuerdo a estudios, esta domesticación tuvo lugar en Europa hace 19.000 a 32.000 años aproximadamente, aunque otros estudios indican que fue posterior, en el periodo neolítico entre el 6.000 al 3.000 a.C. Según análisis genéticos hechos por científicos europeos, quienes señalan además que fueron los cazadores-recolectores los que domesticaron a las especies de lobos salvajes de las que descienden los perros actuales. Dejando atrás el ejemplo, retomamos la definición, en la cual mencionan que la finalidad de la domesticación es obtener beneficios de la especie domesticada. Empieza el principio antropocentrista, sin duda, de creer que somos superiores a las demás especies. Empezamos a discriminar e inicia la conducta especista. Se empieza a normalizar la esclavitud, la cosificación y la propiedad. Se empieza a normalizar este tipo de enfoque hacia las demás especies. Ahora, viene algo interesante. ¿Domesticar es lo mismo que domar? Suele pasar que confunden estas palabras, domesticar y domar. Son procesos distintos, puesto que usan diferentes técnicas. Pero bueno, al final ambas terminan siendo parte de la explotación animal. Eso nos debe de quedar claro. En español, domar indica amansar a un animal, violento, entre comillas, mediante ejercicios y enseñanzas de tal forma que, al final, es capaz de comportarse de una forma más pacífica con el entorno que le rodea. ¿Le suena familiar eso? Bueno, mientras que en inglés el término domado se refiere a individuos mansos,
dóciles, producto de un trabajo hecho por el hombre mediante la selección artificial, o a la cría selectiva, método mediante el cual el ser humano interviene en la reproducción de animales y de plantas para desarrollar rasgos elegidos. Por razones de productividad, resistencia, docilidad, estética y otros, con intención de lograr mansedumbre como en los animales domésticos. Ya Darwin en 1859 y 1868 manifestaba que domesticar es más que domar. Con el término doméstico se hace referencia a animales, por selección directa del hombre, adquirieron características genéticas, morfológicas, fisiológicas y de comportamiento diferentes a las que tenían sus progenitores silvestres. La doma en ambos casos hace referencia a individuos y no a poblaciones, es decir, no a conjunto de individuos, mientras que la domesticación involucra a poblaciones enteras. Por ejemplo, se puede domar a leones, tigres o panteras. Este es un clásico ejemplo de explotación en circos. Pero no se puede decir que sean especies domésticas. La diferencia entre las dos lenguas es que en inglés los animales domados se reproducen en poblaciones silvestres y resulta dificultoso en condiciones de cautiverio. Pero en español, la doma también se refiere a ciertas especies domésticas, como los caballos. Bien, domesticar consiste en someter y reducir a un animal salvaje, entre comillas, especialmente valiéndose de la fuerza y las relaciones de dependencia, para que adopte una cierta conducta en consonancia con el propósito de aquel que lo domestica. Por ejemplo, gatos, perros, vacas, gallinas, etc. Se genera una especie de dependencia del animal domesticado por el hecho de ser forzados a convivir con los humanos, perdiendo su instinto primordial de especie. Yo le llamaría perdiendo su libertad prácticamente, perdiendo su esencia, perdiendo su ser. En resumidas cuentas, la definición de domesticar y domar, ya sea en inglés o en español, no importa la palabra en la cual se use. Ambas convergen como un claro ejemplo del dominio antropocentrista sobre las demás especies. Eso nos debe de quedar claro. Entremos ahora a la actualidad. Nos estamos preguntando, oye, yo tengo un perrito, tengo un gatito, una tortuga, tengo un hámster, etc. Primero, debemos entender una cosa primordial. Todos los demás animales han sido afectados por la intervención intencionada de la especie humana. El impacto causado hacia las demás especies es totalmente negativo e incalculable. Esto nos debe de quedar bien claro. Ahora, hemos sido la causa de prácticamente la totalidad de las modificaciones genéticas que han sufrido la mayoría de las especies, desde perros, gatos, gallinas, vacas, etc. Dichas modificaciones fueron realizadas por la especie humana para cubrir alguna necesidad, entre comillas, o por mera conveniencia, ambas razones propiamente antropocentristas. La consecuencia de estas modificaciones se ven reflejadas en la salud de estos seres. Las mal llamadas mascotas, como los perros, gatos, debemos entender de dónde provienen y que ellos no han tenido la culpa de las decisiones que el ser humano ha tomado, simplemente se han adaptado al entorno que les rodea. Hemos creado una dependencia absoluta en estos seres y no hemos aceptado tal responsabilidad. Cabe mencionar que desde el punto de vista del veganismo antiespecista, es muy factible que no se soporte ni promueva el tener perros y gatos en casa, precisamente por el posicionamiento antiespecista de erradicar totalmente la discriminación por especies. Debemos entender que, al estar en contra de la explotación animal, estamos en contra de cualquier actividad que objetivice, esclavice, dañe, cosifique, asesine o atente contra la vida de un ser, y por ende, evitamos la compra de animales como perros o gatos de raza. Denunciamos criaderos en donde se reproducen a estos seres para obtener un beneficio financiero. Rechazamos los puntos de venta como mascota, la granja de timo, etc. Así como repudiamos cualquier tipo de entrenamiento que somete a estos seres como las peleas de perros, gallos, etc. Hay un tema polémico en el cual los animales fueron entrenados para un determinado propósito, siguiendo la temática de ser forzados a hacer cosas que van en contra de su naturaleza o instintos, como por ejemplo, los animales usados para rescate en situaciones de desastres naturales, como terremotos, inundaciones, incendios, los perros utilizados en los aeropuertos para detectar sustancias prohibidas, otros más llamados lazarillos, utilizados para guiar
a personas invidentes, otros más para rehabilitación, etc. No dejan de ser tomados como objetos, siguen siendo utilizados para el beneficio de la especie humana. Así que, si nosotros somos parte del problema, nosotros debemos solucionarlo por nosotros mismos, sin la intervención de alguien más. El origen de esta esclavitud fue el momento en el que la especie humana se proclamó superior a las demás especies, en el momento en que quebrantó su libertad, en el momento en que las empezó a sobreproducir, en el momento que comenzó a experimentar y a modificar genéticamente, y en el momento que decidió no respetar y no vivir en armonía con su entorno. También en el momento que vio como propiedad a estos seres y los usó para su beneficio sin importar sus consecuencias. Y ahora a todo esto nos vamos a preguntar, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos la situación, ya existe y está ahí. Ok, si estás en una situación similar, siempre adopta. Siempre adopta. No compres. Entiende que muchos seres están en situación de calle, han sido abandonados o simplemente crecieron en un ambiente no propicio para ellos. Pero recuerda que ellos no lo decidieron, simplemente son víctimas de lo que hemos creado. Ahora tú ya sabes que hemos sido la causa de estas consecuencias. Por ejemplo, los gatos callejeros o gatos ferales que viven en entornos urbanos con frecuencia viven solo 2 años o menos, pero una gata puede parir de 2 a 4 veces por año, un promedio de 4 a 6 gatitos. Por tal motivo, en estas situaciones entendemos que la situación ya la tenemos y no podemos hacer algo como que pues no pasa nada. Hay quienes dirían que el camino es ni adoptar, es no tener. Pero hablo desde mi situación. Hay quienes decidimos adoptar y dar una oportunidad de vida digna a un ser vivo, o ayudar a los refugios de gatos o perritos o santuarios donde quizá tú no te haces cargo directamente de estos animalitos, pero sí contribuyes a que tengan una vida digna. Debemos ser responsables y conscientes de que los demás animales son portadores de derechos. Conociendo el impacto y la reproducción de estos seres, es buscar la esterilización y vacunación, así como el chequeo y requerimientos especiales. Yo sé muy bien que es un tema muy sensible, porque hay información que no a todos nos gusta escuchar, pero recordemos que en nuestras manos está el seguir perpetuando la esclavitud en los demás animales o en empezar a trabajar en justicia para ellos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Es un tema controversial porque muchos y muchas de nosotros tenemos perritos, gatitos que son, ojo, no le llames mascotas porque suena muy despectivo, llámalo compañero, no sé, muchas personas los consideran más que familiares o como familiares, entonces vamos a tratarlos así y vamos a ser conscientes de que estos seres, al igual que conviven con nosotros, también tienen situaciones de calle y no nada más centrémonos en los perritos y en los gatitos, como comentamos en un inicio. El veganismo, como tal, al ser un posicionamiento ético en contra de la explotación animal, engloba todas las especies. Y veamos más allá del entorno que nos rodea. Seamos más conscientes que también muchos seres como toros, vacas, gallinas, cerdos están siendo explotados día a día. Hacia allá va también todo este tema de la domesticación, que ahora bien ya conocemos, ha sido uno de los sistemas creados por el hombre a su propio beneficio y de nadie más para perpetuar la esclavitud y la explotación animal. Bien, hasta aquí llegamos. Si les gustó, déjanoslo saber. Si tienes algún otro tema que quisieras que platiquemos aquí, con gusto lo vamos a incluir. Sin más, nos escuchamos pronto.